Bueno, Dios le bendiga a todos. Quiero compartir esta hora la palabra de Dios. Amén. Quiero hablar sobre el yugo. ¿Qué es el yugo? Era un trozo de madera labrada que se colocaba en el cuello de los bueyes, los cuales eran atados por cuernos, con sus cuernos, con fuertes tiras de cuero llamadas cholludas. El yugo los mantenía unidos entre sí de tal manera que él era imposible desligarse de él. En el sentido espiritual, hay yugos que mantienen unidas las personas a determinadas situaciones o estado, de tal manera que no pueden soltarse, pero igual como el caso de los bueyes, sí había alguien que podía soltar el yugo en nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo que vino a destruir las obras del diablo y dar libertad a los cautivos. Aleluya. Vemos en el tiempo antiguo, en el Éxodo, cómo Israel, el pueblo escogido de Dios, fue esclavo en Egipto. Pero también vemos por la misericordia de nuestro Dios y Salvador, cómo el Señor los liberó de la esclavitud del pecado. Aleluya. El Señor vino a destruir las obras de las tinieblas y levantó un hombre que lo ungió con el poder de su Espíritu Santo para ser instrumento en aquel lugar donde fue usado para llevar a cabo la libertad de este pueblo. Aleluya. El Señor Jesucristo vino a desatar las obras de las tinieblas, y la enfermedad es el azote que flagela a la humanidad en este siglo XXI. Vemos hombres y mujeres, hospitales, lugares donde se encuentran hombres abatidos por cánceres, por enfermedades que los azotan y los llevan a una situación lamentable. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la sangre, enfermedades psíquicas, enfermedades psicológicas y toda, en fin, una serie de cadena de enfermedades que está el diablo usando para eliminar las almas. Recordemos que él es el enemigo del hombre, el enemigo de la creación de Dios, y Satanás vino a destruir la obra de Cristo. Aleluya. Vemos cómo el Señor en Lucas 13:10 liberta a una mujer que por años estaba encorvada. El pecado nos encorva. El pecado no nos deja estar firmes delante de Dios. El pecado azota a la humanidad. El pecado subyuga a la humanidad. Aleluya. Y esa es la obra del enemigo, subyugar al hombre en condiciones tristes y lamentables. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque Jesucristo vino a desatar las obras de las tinieblas y a dar libertad a los presos, a dar libertad a los enfermos. En Lucas 13:10-19 vemos este relato bíblico de un espíritu de enfermedad que azotaba a una mujer. Y estaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Tuvo misericordia el Señor en el día de reposo. Aleluya. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, dice la palabra, y andaba encorvada. La enfermedad encorva al ser humano. La enfermedad lleva al ser humano a la muerte. Gloria al Señor. Y esta mujer dice que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y esta mujer, me imagino que se pudo enderezar. Fue un milagro que el Señor puso su mano sobre ella y ella fue y se enderezó y luego glorificó a Dios. Yo no sé si en esta tarde, si en esta hora haya una amiga, un amigo, un hermano que esté azotado por la enfermedad, que esté azotado por la desesperación, por el mal, pero el Señor vino a desatar la enfermedad. El Señor vino a deshacer las obras de Satanás. Aleluya. El yugo del pecado tiene azotada hoy la humanidad. Vemos una humanidad
totalmente irritada en el pecado, intoxicada por el pecado, masacrada por el pecado. Juan 8:34 nos dice, Jesús le responde y dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria al Señor. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién es el dueño del pecado? Satanás es el dueño del pecado. Satanás es el que vino a traer el pecado al mundo. Pero hay uno poderoso que vino a desatar las obras del pecado. Las obras que Satanás ha implementado en la sociedad. Jesucristo tiene el poder y la autoridad para desatar los yugos del pecado. Aleluya. Los vicios que contaminan al ser humano, a la sociedad, a los niños, en las personas, las drogas, el sexo, el alcoholismo y todos estos farmodescendientes que están destruyendo a la juventud en estos tiempos. Vemos cómo se ha aumentado la cantidad de delincuencia común en la sociedad con jóvenes, niñas, mujeres utilizadas con propósitos delincuenciales, pero estas obras son deshechas en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo vino a desatar el pecado, aleluya. Y el primero que fue allí en la cruz del Calvario, aquel hombre que tuvo Jesús misericordia, fue libre del pecado. Estaba colgado allí también en un madero y el Señor le perdonó sus pecados, aleluya. El Señor Jesucristo vino y no dice, y no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea lo bueno, voluntad de Dios. Hay muchas personas que están conformes con su vida, como la llevan en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución y en muchos otros pecados que ya conocemos, están conformes y dicen, yo estoy bien como estoy. Pero la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la fe y la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos agradar a Dios, debemos cumplir sus mandamientos, sus mandatos, sus preceptos, que seamos agradables delante de Él. Aleluya. Dios Todopoderoso vino a desatar las obras de las tinieblas. El Señor Jesucristo hoy puede desatar el yugo que quizás está atormentando a una mujer o a un hombre en este lugar, en este recinto, en este momento. El Señor le puede liberar. Aleluya. Primera de Juan 3:8 nos habla el Señor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la carne, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. El Señor apareció, el Señor vino en su ministerio, predicó el evangelio, nos enseñó que debemos huir de la fornicación, de la lascivia, del adulterio y de todo el pecado que es practicar el pecado, es hacernos cómplices del enemigo de Dios, de Satanás, porque él es pecador desde el comienzo, desde el principio. Aleluya. El yugo se deshace por causa de la unción. La unción no es una emoción de un momento. La unción no es una emoción de un instante. La unción la encontramos acercándonos cada día a la presencia de Dios, acercándonos cada día a la misericordia de Dios. Aleluya. La unción es una buena relación que tengo individual, personal, con el único y suficiente Salvador. La unción la encontramos de manera individual, de manera personal, de manera íntima con Dios, a solas con Dios, confesando nuestros pecados y apartándonos de Él. Entendemos que la palabra de Dios nos insta a que dejemos el pecado y nos apropiemos de las cosas de Dios cada día más, para encontrar la unción del Espíritu Santo y poder deshacer las obras, el yugo del pecado, el yugo de la enfermedad,
el yugo de la desesperación, de la esclavitud. El único que puede deshacerlo se llama Jesucristo. Aleluya. La unción nos mueve a clamar. Jeremías 33, 3, 11. El profeta Jeremías nos habla de que la unción mueve a que nosotros llevemos a cabo la obra de Cristo. Pero cuando nosotros